Shalom a todos, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tiempo de aprendizaje, este estudio del libro de Yeshayahu. Hoy vamos a continuar con el capítulo 32. Vamos a ver la primera parte de este capítulo, de los versículos 1 al 8, porque ya de los versículos 9 al 20, que ya sería el último versículo de este capítulo, cambia el enunciado. No es que sea no es que sea de diferente tema, sí es del mismo tema, pero es una contraparte. Esa palabra me gusta porque es como la otra cara, ¿no? Es la otra cara de la moneda, de la misma historia, pero de los que vienen siendo del otro lado, ¿no? De los que no son del reino de Adonai. Eso lo vamos a ver ya la semana que viene, pero en el versículo 1 al 8 vamos a ver cómo Adonai está haciendo su obra, ¿no? Porque en el capítulo 31 estuvimos viendo bastantes cosas, eh, nos tomó bastante tiempo, como 4 partes, unas 3 partes si no me equivoco, mejor dicho, donde se habla de Mitzrayim, se habla de cómo Mitzrayim, que es Egipto, es la opresión, no es un poder. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Mitzrayim es un Adam y no es él? O sea, lo que suelen traducir como que no es hombre, sino que es hombre sino, y no es Dios, ¿no? Pero en hebreo es un poco distinto, ¿ya? Como lo hemos estudiado. Ahí cuando dice Mitzrayim es Adam, está refiriéndose al Adam como el hombre natural, ¿ya? El hombre natural caído en el pecado, inmaduro. Y cuando se está hablando de él, se está hablando de los poderes, ¿ya? Que no tiene ningún tipo de poder ni en los cielos ni en la tierra. A eso se refiere. Y es interesante porque hablábamos de la palabra Ish, que es distinta a Adam, que se traduce igual como hombre o varón. Y vamos a ver que impresionantemente hoy va a aparecer esta palabra y se van a dar cuenta cómo es diferente a la palabra Adam. Y no es algo que me parece a mí, sino que es algo que se ve en el texto hebreo también
en el estudio de la escritura, en el estudio de la profecía, se puede ver esta distinción entre Adán e Ish. Algo social también es en el pueblo de Israel, ya se puede ver socialmente en las profecías. Y es un entendimiento, una idea que muchos la tienen clara, ¿no? El asunto de la diferencia entre Adán e Ish. Adán como el hombre natural e Ish como el hombre perfecto, ¿ya? El que ha sido perfeccionado por Adonai y por el Ish por excelencia, que es Yeshua HaMashiach, ¿no? Y eso estuvimos hablando, cómo también iba Adonai a destruir a Ashur, ¿se acuerdan? Ashur como el pecado. Así que vamos a continuar con el capítulo 32. Vamos a ver qué dice. Dice el comienzo: Hen letzedek imloch melech Ulsharim le Mishpat Yashru. Interesante. Es un inicio esperanzador. Porque por eso yo les decía, empezaba Adonai a hablar de Egipto, de Ashur, de cómo se ve el panorama ahora, ¿no? Como nosotros estamos viviendo en este mundo, bajo un mundo de pecado, de maldad, de corrupción, de Mitzrayim, estrechez, opresión. Pero ahora en el capítulo 32 se ve la esperanza. Se dan cuenta que esto es un patrón, es un diseño profético que se puede ver en los textos de una manera muy clara, como Adonai primeramente presenta el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es después el proceso, la consecuencia, mejor dicho, de ese problema? ¿Ya? Y después, ¿cuál es la solución de ese problema? Y siempre la solución termina siendo Bayomahu, en aquel día tal cosa, ¿no? En aquel día vendrá el Salvador, en aquel día vendrá un rey, acá dice. Ah, Imloch Melech. Y fíjense que acá no dice Hamelech, ¿sí? O sea, Hamelech es con artículo definido y sería el rey. Reinará el rey. Acá dice un rey, Melech. Melech en hebreo es decir, un rey, sin artículo definido. Reinará un rey, para que el israelita que esté escuchando esa profecía en ese tiempo y ahora también no piense que se está hablando de el rey como el rey David, el rey Salomón, porque a ellos sí se les dice David Amelech o Shlomo Amelech. Siempre se pone el artículo definido para hablar de un rey humano, ¿ya? David Amelech, Shlomo Amelech. Y así, Hizkiyahu Hamelech, ¿sí? Se dice así, Hamelech. Pero acá dice Melech, o sea, un rey incógnito, ¿ya? Que hasta el pueblo judío no lo pudo ver, ¿no? ¿Por qué? Porque no era de este reino, de este mundo, sino que su reino era de los cielos. No tiene ningún tipo de comunión ni asociación con la política de este mundo, sino que este reino es celestial y es otra cosa, es como otra dimensión, ¿ya? Por eso dice Imloch Melech, ya reinará un rey, ¿ya? Que ustedes ya van a saber en su momento cuando yo les dé a conocer a los que les quiera dar a conocer a este Melech, este rey. Y acá dice que él iba a reinar, Imloch está en futuro, ya reinará Melech, ya reinará en futuro, todavía no estaba reinando en ese momento, todavía no lo vemos plenamente, sino que él es Kohen Gadol, sumo sacerdote, pero en su momento cuando él venga, él va a Nimloch, reinará. Ahora, acá dice que él va a reinar en futuro, dice Letzedek, ¿ya? Dice, he aquí, para Tzedek reinará un rey. Para tzedek. Y esto es traducido como justicia. ¿Ya? Para justicia. Vamos a ver cómo traducen. Dice acá, he aquí que para justicia reinará un rey. ¿Se dan cuenta? Está bien. Pero aquí hay que aclarar una cosa. Existe otra palabra que se traduce como justicia, que es la palabra tzedakah, y es distinto a tzedek. Tzedakah hace referencia a la justificación divina, de cómo Él nos justifica, nos alinea ya a Él, como cuando tú justificas, ¿no? Un texto
en la computadora, lo justificas, lo alineas, los márgenes los haces totalmente equilibrados, rectos. La justificación divina es eso, tzedakah, nos hace inocentes delante de él. Ahora tzedek es distinto, tzedek es la rectitud, ¿ya? El caminar rectamente, eso es tzedek. Y es un fruto de la tzedakah, ¿ya? La tzedakah es el acto dadivoso de Adonai de darnos su salvación. Tzedek es el fruto de ello, ¿sí? Porque Él nos miró, porque Él quiso darnos su justificación, no quiso condenarnos, no quiso que seamos culpables, sino que nos dio inocencia delante del juicio, me estoy refiriendo. Por eso mismo ahora Él nos da frutos de justicia. ¿Se dan cuenta? Frutos de justicia, y ahí la palabra es tzedek, ¿ya? Frutos de tzedek, ¿ya? Y tzedek ahí es la rectitud, el caminar rectamente, el andar en el mishpat, ¿ya? El tzedek es como el andar en el mishpat. Por eso, en la segunda parte del versículo aparece la palabra mishpat. Está, ¿no? Porque dice, aquí para tzedek, para rectitud, para andar en Mishpat, reinará un rey, o sea, para enseñarnos a nosotros a que andemos en rectitud conforme a su voluntad, a su ordenanza, a su mandamiento, a su juramento, conforme a como Él ha dictaminado todo, ¿sí? Como Él nos ha mandado en su manual de vida, que es la Torah. Dice que Él iba a tener también unos sarim. Dice, Ule sarim le mishpat yasru. Los sarim serían los jefes, ¿ya? La palabra sar en hebreo hace referencia a un príncipe, un jefe, ¿ya? No príncipe como hijo de rey, sino príncipe como un principado, como una forma de autoridad, ¿ya? Hoy en día se podría traducir como ministro, ¿ya? Ministro de Economía, ministro del Estado, etcétera, ¿no? De Educación, bueno, esos son sarim, ¿ya? Son los ministros, o sea, personas que tienen autoridad, no son el rey, el presidente, el gobernante, pero están sirviendo a este rey, ¿ya? Y tienen también personas a cargo, ¿ya? Entonces los sarim dice que van a Yazru, que es el mismo verbo de justamente Israel, ¿ya? Esta palabra sar y Yazru, de ahí viene Israel. ¿Ya? Se dan cuenta que acá dice Yazru, es muy similar a Israel, porque ahí Israel no significa el que pelea con Dios, eso está muy mal traducido. Israel significa que él, o sea, el poderoso, va a ejercer el principado. Eso significa que él iba a ejercer el principado, Israel, en futuro. Ahora, dice que estos Sarim ejercerán un principado para Mishpat. ¿Ya? Los Sarim para Mishpat ejercerán un principado. Interesante, ¿no? Porque estos Sarim están en plural, pero hay un Melech, que es en singular. Y esto, hermanos, se está refiriendo a cómo nosotros somos ministros de la palabra de Mashiach, como nosotros somos estos Sarim, estos que hemos recibido la autoridad del reino de los cielos. No tenemos que tener ningún tipo de título de ministro de nada, sino Ruach HaKodesh. Los Sarim aquí es como decir los Kohanim también. O sea que Él nos ha hecho sacerdotes de su reino, nos ha hecho Sarim, nos ha hecho autoridades de su reino, ¿ya? Principalmente estamos hablando de los varones como los que presiden sus casas, asambleas y cualquier tipo de grupo donde se esté estableciendo la palabra de Adonai, la Torá y el Evangelio, ¿ya? Los varones son los que son cabeza de sus mujeres, ¿sí? Por eso siempre el diseño ha sido este, el varón como cabeza de la mujer. Y la mujer atendiendo a Adonai a través de su marido, porque si el marido es cabeza de la mujer, Adonai es la cabeza del marido.
¿ya? Entonces acá está hablando de Sarim como masculino, no dice Sarot, dice Sarim. Y en hebreo, cuando se habla de un plural masculino, príncipes, está hablando solamente de varones, ¿no? Y es interesante porque, repito, Adonai nos ha hecho competentes de esta obra. ¿Ya? Nos ha dado competencia, no competencia como de competir, sino competencia de ser competente, de tener la aptitud, ¿ya? De ser adecuado, ser digno. Nos ha hecho dignos, dignos de su confianza. ¿Por qué? Porque Él habita en nuestros corazones. El nuevo pacto o el pacto renovado, mejorado de los cielos es la Torah en los corazones, o sea, en nuestras mentes. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que está hablando de Tzedek y de Mishpat, que este gobierno, este reino celestial se iba a fundar con Tzedek y con Mishpat. Y esto es Torah, ¿ya? Es Torah. Tzedek y Mishpat es Torah, porque son fundamentos de la Torah. Vamos a ver qué dice la Torah. Deuteronomio 16, versículo 20. Tzedek, Tzedek Tirdof, Leman Tijie Veirashata, perdón, et Haaretz Asher Yehová Eloheicha noten lach. Dice, la justicia perseguirás. Tzedek, Tzedek Tirdof. Un mandamiento de la Torah. Ah, por eso digo, el Tzedek es la Torah. Acá te está diciendo dos veces, Tzedek, Tzedek Tirdof. Justicia, justicia perseguirás. ¿Cuál es la doble justicia? ¿Cuál es la Tzedek, Tzedek? Ya, la rectitud por excelencia. Es como cuando dice, ¿no? Shalom, shalom, ¿no? La plenitud del pago de deudas. Yeshua HaMashiach. Él es Tzedek, Tzedek. O sea que persigamos a él. Como cuando dicen Nerdefael Adonai. Persigamos a Adonai. Acá el verbo tirdof es el mismo que nirdefa. Es el mismo verbo, perseguir, ir detrás de algo. Pero ¿qué dice? ¿Para qué? Leman, esta preposición significa con la finalidad de que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Elohim te ha dado o te da. ¿Para qué vamos a andar en Tzedek? Para que podamos vivir eternamente, tijie, vivir eternamente y heredar la tierra. Y no está hablando de la tierra Jerusalén terrenal. Aquí Haaretz está hablando de la tierra celestial, de la Jerusalén celestial que va a bajar. ¿Sí? Por eso dice que Jehová tu Elohim te da. Está en un estado de presente, ¿ya? Te da. No ten laj. Y laj está en femenino, le está hablando a la mujer. Y la mujer en Apocalipsis, en Sodot, es Israel, ¿ya? Y a Israel se le ha dado la tierra. Y la tierra que espera el pueblo es la Jerusalén celestial, porque la Jerusalén actual está totalmente corrompida, ¿ya? Entonces por eso debemos de seguir ¿qué? El Mishpat, Tzedek, la rectitud, la voluntad divina, ya como Él lo ha dictaminado, no como nosotros pensamos, no como nosotros creemos que se hace, no como nosotros, según nuestro propio entendimiento, lo podremos interpretar, sino como Él nos ha dictaminado y como Él nos va revelando a lo largo del caminar, ya en su Torah, en su palabra, en su instrucción. Eso es tzedek, el caminar rectamente, ¿sí? El poder ser como Él es. Por eso se dan cuenta que en Primera de Juan dice, y seremos como Él es. ¿Por qué? Porque habremos ejercitado el tzedek, el caminar rectamente, es un fruto, ¿ya? Entonces, volvamos a Isaías y es la misma palabra, tzedek. Y como Él reina en tzedek, porque Él enseña la rectitud, sus ministros, sus zarim, están presidiendo para Mishpat. Entonces, el fruto del tzedek es el Mishpat. Y el Mishpat es el procedimiento legal. ¿Ya? El proceso legal, el proceso judicial
de la Torá, o sea, cómo el paso a paso nos va dando enseñanza, ¿sí? El procedimiento del paso a paso. Si nosotros nos saltamos un paso, estamos rompiendo el mishpat, ¿ya? Tenemos que ir paso a paso. Esta es el proceso, es la rutina de la Torá. ¿Ya? Como una rutina, tú en tu casa tienes tus rutinas, ¿no? Y tienes tus pasos, ¿ya? Y esos pasos no cambian, no cambian. Entonces, Adonai es así, Adonai ha dado una rutina, un mishpat, un camino. Hasta mishpat se puede traducir también como costumbre en algunas situaciones, ¿ya? Cuando se habla de las costumbres, ¿no?, de las naciones, se usa también esta palabra mishpat. ¿Por qué? Porque es una costumbre, es un diario vivir y es fruto o consecuencia del tzedek, que este rey, Yeshua HaMashiach, Melech, nos enseña y reina a través de ese tzedek. Sigamos con el versículo 2. Dice, Vehaya ish, apareció la palabra ish. Vehaya ish, y habrá un ish. ¿Sí? Dice que habrá un ish, o será un ish, como escondedero. La palabra aquí dice Mahabé, ya que Mahabé Ruach, como escondedero del viento, Veseter Zarem, y como una cobertura de la inundación. Vamos a leer esa primera parte primero. Este Ish, que es el varón perfecto, Yeshua HaMashiach, no es Adam, sino que es Ish. Este Ish es el mismo Melech, ¿ya? Es el mismo. Acá es Melech y acá es Ish. Es la misma persona. Habrá un Ish que será como Mahabé Ruach, es decir, un escondedero del viento. ¿Sí? Pero aquí hay dos palabras que se pueden traducir como escondedero, Mahabé y Seter. Pero estas palabras son distintas. Mahabé hace referencia a un escondite, pero que no te cubre, sino un escondite como que te hace, hay como algo que se interpone entre ti y el viento aquí, ¿no?, que es Ruach, ¿ya? Y Ruach también puede significar aquí los ánimos de este mundo, ¿no? Lo que traduce en espíritu. ¿Ya? Los ánimos de este mundo, ¿qué son? Son las maldades, ¿ya? Los demonios, ¿sí? Los rujot de este olam, ¿ya? Pero aquí está hablando alegóricamente. Está hablando alegóricamente y espiritualmente también, pero nos está haciendo como una ilustración, así como cuando hay mucho viento y tú tal vez te pones atrás de una pared, atrás de un muro, atrás de un árbol, el árbol ahí es Mahabé, ¿ya? No es que tú estás totalmente cubierto, porque si el viento viene por otro lado te da, ¿no? Sino que tú te cubres de la dirección en donde viene el viento. ¿Ya? Eso es Mahabé. Y ese Ish iba a ser ese Mahabé, o sea, ese árbol. ¿Ya? Interesante porque él es el árbol de la vida, ¿no? Él es el árbol de la vida que nos cubre, nos resguarda del viento que viene en contra nuestro. Esos ánimos de este olam, ¿no? Pero no solamente iba a ser Mahabé, o sea, como una especie de muro o árbol, sino también como Seter. Y la palabra Seter sí hace referencia a una cobertura total, ¿ya? O sea, como si fuera que te pones en un búnker, ¿ya? Un búnker, como una caja, ¿ya? Totalmente recubierto. Eso es Seter, ¿ya? Y dice que es un Seter Daren, o sea, un escondite cubierto totalmente como un búnker de Zarem. Y Zarem es inundación, aguacero, o sea, una lluvia torrencial. Impresionante, ¿no? Y es necesario porque, claro, el viento tú lo puedes opacar con algo que se interponga, ¿no? Hasta un paraguas, ¿no? Algo que se interponga con el viento, no pasa nada, no hace falta que tú te estés cubriendo todo. Pero cuando hay una inundación, uno busca refugio. No es suficiente un muro o un árbol.
como Mahaveh, sino que ahí sí necesitas tú estar totalmente recubierto, como en un búnker, por ejemplo, o como en una habitación alta, ¿ya? Que te está cubriendo de la inundación, en una casa, ¿sí? Es interesante porque aquí nos está mostrando cómo Yeshua Mashiach es el Ish que por medio del Tzedek y del Mishpat hace que nosotros tengamos una cobertura y un escondite contra los ataques de este mundo, ¿ya? Contra los ataques de este mundo, que no estamos hablando solamente de ataques de parte de situaciones que no tengan que ver con personas, sino también con personas, porque los demonios muchas veces obran a través de las personas y es más, la gran parte del tiempo. ¿Sí? Porque tal vez tú piensas, claro, uno piensa que estamos hablando de esto y se trata solamente de situaciones aisladas, ¿no? O algo por el estilo muy místico. Y no, no estamos hablando de eso, sino de las situaciones normales de nuestra vida que siempre tendremos dificultades y siempre van a venir vientos, torrentes, inundaciones y solamente el que edifique su casa sobre la roca que es Mashiach, que es Mahaveh y que es Seter, va a ser salvo. Es impresionante. Pero el que no tiene ni Mahaveh ni Seter, porque hay que tener los dos, ya hay que tener los dos, porque si tú tienes solamente Mahaveh y te viene una lluvia, una torrencial, no tienes Seter, por lo tanto te vas a inundar, te vas a ahogar, ¿no? Nos vamos a ahogar. Eso es algo para que podamos nosotros todos juntos reflexionar acerca de las obras maravillosas de Yeshua HaMashiach en nuestras vidas, de cómo Él nos resguarda hasta de cosas que nosotros ni nos enteramos, ¿no? Pero por medio de qué nos guarda, por medio de el Tzedek y el Mishpat, ¿sí? O sea que no podemos pensar que Yeshua HaMashiach es el Ish que vino a abolir la Torá, sino más bien que por medio de la Torá nos resguarda. Es su casa, es su habitación. ¿Sí? Y esto se confirma totalmente cuando vemos a este Ish en el Salmo 1, que es el mismo Ish, ¿ya? Que Ish es como varón perfecto, ¿no? Entonces vamos al Salmo 1. Dice, Ashrei Aish, Ashrei Aish, felicidades del Ish, del varón perfecto, que ha sido maduro en la Torá, que ha ejercitado su hombría, ¿ya? Su sacerdocio, que no es un niño, sino que es un ish, ¿ya? Un hombre maduro. Asher lo alach atzat reshaim, que no anduvo en el consejo de los condenados, ubederech hataim lo amad, y en el camino de los pecadores no se quedó quieto. Ubemoshav letzim lo yashav, y en la silla de los letzim hace referencia a los burladores, pero no de los que se ríen, sino de los que desprecian y evaden el tzedek y el mishpat. ¿Ya? Ubemoshav letzim lo yashav, no se ha sentado en esta silla. Kim betorat Yehová hefso, ahí está. Sino que en la Torá de Adonai está su deleite. Ubetorato yehege yomam valaila. Y en su Torá medita o reflexiona o conversa de día y de noche. La palabra yehege puede significar meditar, conversar, reflexionar, hace referencia a un sonido de mucho agrado, yehege, ¿sí? Esto lo traduce en meditar. Está más o menos bien, pero no es como una meditación, sino que Yehegé se pronuncia, porque ahora la meditación es algo mental. En hebreo no, Yehegé hace referencia a un sonido, ¿ya? Un sonido agradable, como cuando un felino se está regocijando y está ronroneando, y nosotros como seres humanos también hacemos una especie de sonido gutural muchas veces cuando estamos a gusto, ¿ya? Entonces Yehegé sería algo por el estilo, ¿no? De ese tono, un sonido de mucho agrado, por eso también significa conversar, ¿ya? O sea que en su Torah nos deleitamos, significa Yehegé.
Estamos totalmente conversando, reflexionando, o sea, es nuestro lugar de deleite, ¿sí? Como debajo de la higuera, dice, ¿no? Cada uno estará debajo de su higuera, o sea, totalmente en seguridad y a gusto, ¿no? Y fíjense que sigue diciendo, que et shatul, y será, o sea, este ish será como árbol plantado al palgei maim, sobre canales de aguas. Asher pirió item beitó, que su fruto dará en su tiempo, vealehu lo ivol, y su hoja no ivol, está totalmente conectado este salmo a Isaías 32, ya lo van a ver. Su hoja no ivol, o sea, no se marchita, no se corrompe, vejol asher ya'aseh yatzliach, y todo lo que hará prosperará, o sea, seguirá su curso rectamente en Tzedek. Ahora vemos que este ish es un etz, es un árbol plantado. Es como cuando acá vemos en Isaías que es un majabé, o sea, como ese muro, ese árbol que se interpone entre nosotros y el viento. Es una cobertura. Y se dan cuenta ahora que sigue diciendo que este ish, vamos a leerlo, ves allá ish que majabé ruach, como escondedero del viento, Veseter Zaren, y como un escondite o cobertura de inundación, que palgei maim, impresionante, que palgei maim betzayon, como canales de aguas en sequedad. Y luego dice que Tzel Sela, como sombra de peña, Kabet, o sea, como una peña pesada, fuerte, maciza, Beretz Ayefa, en una tierra eh, débil, amargada. ¿Ya? Me parece súper hermoso y una conexión impresionante que aquí se esté hablando de Ish, como en el Salmo 1, que habla de un Ish, y que use la frase Palgei Maim, como acá dice en el Salmo 1, Vehayake et shatul al Palgei Maim, y será como árbol plantado sobre canales de aguas. Y en Isaías, ¿qué decía? Decía que este Ish iba a ser como Palgei Maim en un Tzayón. Tzayón es sequedad. Y es interesante porque Tzayón se escribe igual que Tzion, ¿ya? Y es como un juego de palabras entre Tzion y Tzayón. O sea que Tzion, sin Palgei Maim, sin canales de aguas, que es Ruach HaKodesh, es Tzayón, es sequedad. Tzion sin Ruach es Tzayón. Se escriben igual esas dos palabras, es impresionante, ¿no? O sea que él espera que nosotros seamos Tzion con Ruach HaKodesh, no Tzion sin Ruach HaKodesh. ¿Ya? Sion hace referencia al monte de la santidad, Jerusalén. Es un nombre simbólico de la Jerusalén celestial, ¿no? Que Palgei Maim, o sea, como canales de aguas. Y esto es como hacían los pueblos que eran agricultores. Ellos hacían canales artificiales, Palgei Maim, porque Palgei viene de Peleg. Y Peleg es el nombre de un patriarca que aparece en Bereshit, en Génesis, de los primeros seres humanos aquí en la tierra. Peleg dice que se le llamó así porque en ese tiempo se dividió la tierra. O sea, se dividieron los hijos de Noah, de Noé. O sea que Peleg significa división, separación, distribución. ¿Ya? Este por aquí, este por acá. ¿Ya? Y Palgei se traduce canales, ¿ya? Palgei Main, canales de aguas, pero son canales que distribuyen agua. Eso es lo que significa, canales de separación de agua. O sea que de un río, de ese río se toman las aguas, se las derivan hacia lugares estratégicos, donde están los cultivos. Eso es Palgei Main, ¿ya? Entonces, por eso dice que será como árbol plantado sobre Palgei Main. O sea que este árbol no es salvaje, sino que es un árbol en el Eden, Gan Eden, en el jardín del Eden, que es el árbol de la vida, que es Yeshua HaMashiach, y él es el que distribuye, por eso dice que está sobre los canales de aguas. O sea, él preside,
¿Ya? Esto lo traducen como junto a canales de aguas, pero no, la preposición es al palgeimain, significa sobre, o sea, por encima de. ¿Ya? O sea, él es el que preside, el que gobierna sobre estas distribuciones de aguas, porque él es el río también. Él es el río y de ese río se distribuyen las aguas. Impresionante. Y esas aguas que va distribuyendo a cada uno de nosotros en nuestros corazones. ¿Sí? Por eso esta tierra que es Zion, que es sequedad en nuestros corazones, sin Adonai, muertos en delitos y pecados, en nuestras iniquidades, se nos da vida y vida eterna por medio de Palgei Maim, por medio de este Melech Tzedek, o sea, este rey del Tzedek y de Mishpat. ¿Se acuerdan que vimos Elohei Mishpat, ¿no? El Dios, el Elohim del Mishpat. Ese es nuestro Elohim. Elohei Mishpat, Elohei Tzedek, que es asimismo de igual manera el Ish, que a su vez es el árbol que está presidiendo y que gobierna sobre Palgei Maim, o sea, los canales de aguas. Y se acuerdan que las aguas, los ríos, los canales eran doctrinas. ¿Sí? Porque de este Ruach, que es Ruach HaKodesh, el río de Adonai que sale de su trono, que es la doctrina, la Torah, eh, se van derivando canales, corrientes, eh, que son justamente nacidos de esta doctrina central. ¿Sí? Por eso tomamos siempre de la Torah y derivamos a nuestro corazón. O sea, es como tomar del torrente, ¿ya? Tomar del torrente, del agua madre. Y tú tomas, te conectas. Es como cuando tú te enchufas todo un torrente, un ciclo de electricidad en una casa. ¿Ya? Es lo mismo, porque esas son derivaciones. Los cables en una casa se van derivando hacia las diferentes habitaciones, pero vienen de un solo torrente de electricidad, ¿ya? De una sola fuente, que a su vez viene de la calle, ¿ya? Que es un cable de alta tensión, ¿sí? Y ese cable de alta tensión se conecta a la casa y de ahí se van derivando. Bueno, así mismo es la Torá. La Torá es como el cable de alta tensión que se conecta a nuestro corazón y se va derivando a todas las partes de nuestra vida, a todos los aspectos de nuestra vida que necesitamos nosotros ser corregidos y ser consolados, o sea, restaurados, porque consolar significa restaurar, no dar un abrazo y un beso, sino que consolar, claro, es parte de eso, pero no es todo ni siempre es así, sino que se tiene que restaurar a la persona. Adonai lo hace, restaura a la persona, restaura nuestra mente, nuestro corazón por medio de Palgei Maim, por medio de estos canales derivados de su fuente, que es la Torá. Impresionante, ¿no? Entonces, en eso se basa el reino de los cielos. Y también dice que es como una sombra de una cela, o sea, de un peñasco, y la cela es una roca gigante que da una sombra en tierra sedienta, en tierra débil, o sea que no da fruto. O sea que también es un apaciguador, o sea, nos da un respiro, mejor dicho. ¿Ya? Nos da un respiro de todo el trabajo de esclavitud del pecado y nos pone luego a trabajar para dar fruto de justicia. Nos da la tierra fértil, ¿no? Como lo que se le llama el compost, el compost que hace que la tierra se haga fértil y genera fruto en toda esta tierra que ha estado seca en nuestra vida. Y es esta Sela. Y Sela es de donde salieron las aguas en el Éxodo. Dice que Moshe le habló a la Sela, le habló a la peña y salieron aguas. Luego la golpeó, ¿no? Y salieron aguas igual, ¿no? Sela. Yeshua Mashiach. Y Pablo dice que la Sela, la roca, era Mashiach. Es una cosa impresionante, ¿no? Cómo la escritura nos va llenando de conexiones y de canales de Palgei Maim, ¿no? Estos son los canales que nos van dando vida. Dice después, en el versículo 3, ¿no? Dice,
y no se opacarán, es la palabra, o no desviarán la mirada, también, tish'eina, dice, velo tish'eina einei roim. No desviarán la mirada, sus ojos no se irán para otro lado, de los ojos de los que ven, de los que se les dio la posibilidad de ver. No estarán mirando hacia otro lado, sino hacia el Melech Tzedek, hacia el Ish, hacia el Etz Haim, el árbol de la vida, y hacia la Sela, y hacia el Palgei Maim. Estaremos mirando hacia él todo el tiempo. Y dice, y los oídos de los que escuchan, o sea, de los que se les dio el poder o la capacidad de escuchar, van a estar atendiendo. Ve'eznei shom'im tikshavena. Ya los oídos o las orejas de los que escuchan, de los que pudieron escuchar, van a atender, van a escuchar. ¿Ya? O sea, es el milagro de nuestro corazón. El mayor milagro es ese, que Adonai nos dio ojos para ver y oídos para escuchar. Ese es el mayor milagro. No podemos esperar mayor milagro que es la transformación de nuestro corazón. Por medio de Palgei Maim, por medio de la Torah, de este Ish Melech Tzedek. Veamos el versículo 4. Dice, Ulevav Nimharim, y el corazón de los precipitados. Nimharim es una palabra muy extraña que hace referencia a estar apresurado, ya, a no poder tomar buenas decisiones por la causa de la ansiedad o la precipitación, el apresuramiento. O sea, aquí no está hablando solamente de un estado anímico de estar apresurado, más bien es una palabra en clave que hace referencia a cuando no actuamos prudentemente, sino que nos dejamos llevar por nuestra propia naturaleza pecaminosa que se apresura y precipita siempre hacia el mal, o sea, lo primero que nos nace. ¿Ya? A eso es lo que apunta esta palabra, los Nimharim, o sea, los que no han sido transformados en su corazón, los que siguen siendo Adán, los que siguen siendo hombres naturales que se apresuran siempre a correr hacia el mal, es como dice, ¿no? El proverbio. ¿Ya? Entonces el corazón, la mente de los Nimharim entenderá Yavim, o sea, recibirá Tebuná, ¿se acuerdan de esta palabra? Tebuná, la inteligencia. La Da'at, para conocer o para conocimiento, o sea, experimentar a Adonai. Dice Ulshon, y la lengua de los Ilgim, o sea, de los que acá traducen tartamudos, pero Ilgim significa no tanto tartamudo, sino hablar cosas incoherentes. ¿Ya? Eso significa Ilgim. O sea, la lengua de los que hablan incoherentemente no necesariamente es tartamudo, ¿sí? Como digo, no está hablando de una condición eh, psíquica o mental o del hablar de la persona, sino más bien del que no sabe hablar correctamente en cuanto a la escritura, ¿ya? De los ilgim, o sea, los que son inexpertos, los que no conocen la escritura. La lengua de los ilgim, de los que hablan incoherencias, o sea, como en el mundo, ¿no? Se suele hablar incoherencias, no hay sabiduría, porque solamente viene de Adonai. Dice que esa lengua se iba a apresurar, fíjense que es el mismo verbo que nimharim, acá dice temaher, se dan cuenta que la raíz es la misma, memhei y resh, la raíz mahar es la misma, ¿ya? O sea que esta lengua se iba a apresurar, esa lengua incoherente se iba a apresurar a hablar tzahot, y tzahot significa claridades. ¿Y cuáles son las claridades? ¿Cuándo decimos que tenemos claridad? Cuando estamos recibiendo el entendimiento de la escritura para caminar en nuestra vida de la manera en que Adonai desea, o sea, el tzedek. Fíjense cómo todo se va conectando. La claridad es el tzedek, es el caminar rectamente, que justamente desemboca en el mishpat, desemboca en el proceso correcto de las cosas. Impresionante, ¿no? Como vemos aquí
la claridad del asunto, ¿no? Dice, Loi kareod lenaval nativ. Esto me llamó muchísimo la atención porque recordemos que en el Salmo 1 dice, Vealehu lo ibol, y su hoja no ibol. Y la palabra ibol, que es el verbo aquí, viene de naval. ¿Ya? Ibol significa no, o sea, lo ibol, no se marchitará, no se corromperá. De ahí viene la palabra naval, que significa marchito o corrompido. Entonces acá dice que al marchito o al corrupto o al corrompido no se le iba a llamar más nadiv. Y esa es la palabra, de las palabras más hermosas de la escritura, nadiv. Nadiv significa voluntarioso, ¿sí? Es como cuando Pablo dice el dador alegre. Bueno, el dador alegre es el nadiv, ¿ya? De ahí viene nedavá, una voluntariedad, ¿sí? Entonces dice que al naval no se le iba a llamar más nadiv. Y en este mundo es algo muy común que se le llame a los nevalim, o sea, a los que son naval, se les llame nadiv. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una visión distorsionada de lo que es la realidad bíblica y la verdad. Lo que para el mundo es bueno, para Adonai es malo. Lo que el mundo le llama nadiv, en realidad es naval. Por eso vemos a un montón de filántropos siendo supuestamente nedivim, o sea, dadivosos, voluntariosos, siendo muy, muy buenos con los pobres, con los necesitados, pero resulta que adentro, o sea, detrás de cámara, son nevalim, porque hay muchas cosas de corrupción incoherentes, incorrectas, que siempre ellos van a estar sacando su propio beneficio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ser humano no es capaz por sí mismo de hacer nedavá, de hacer una voluntariedad sin tener que recibir nada a cambio. El ser humano siempre quiere recibir algo a cambio, ya sea económico o ya sea poder y gobierno sobre ese que tú estás ayudando, ¿ya? O el que se le está ayudando. El hombre es así. Solamente Adonai es Nadiv, que no quiere nada a cambio y lo hace por pura Hesed, o sea, bondad amorosa. Pero en el mundo al Naval se le llama Nadiv, y el Naval se podría traducir como el aprovechador, que da para después quitar. Ya, da y quita, da y quita. O da y gobierna, gobierna sobre ti. ¿Ya? Es el Naval, el aprovechador. ¿Sí? El que te da, el que supuestamente es Nadiv, el dador, dadivoso, pero que después te quita y gobierna sobre ti. Y no se le va a llamar más Nadiv, o sea que todo va a ser juzgado y va a ser corregido. Todo lo que hoy en día vemos totalmente distorsionado, torcido, injusto, todo eso Adonai lo corregirá. Y luego dice Ulhilai, esa es una palabra muy rara, Chilai. Acá dice Ulhilai, pero si agarramos solamente la palabra es Kilai. Kilai es muy difícil de traducir, es una palabra muy extraña, Kilai, pero muchos apuntan a que viene de Kol, y Kol significa todo. O sea, Kilai significa como el que quiere agarrarse todo, ¿sí? Es parecido al naval, que es aprovechador. El Kilai sería como eh, el que se quiere agarrar todo, ¿sí? El que se quiere agarrar todo, el que está sobrepasando siempre, el que está sobrepasando los límites, el, el- el que está totalmente apoderándose de lo que no es suyo. ¿Ya? Una persona también se puede llamar bribón. La palabra bribón, perdón, hace referencia a eso. Una persona descontrolada por tener dominio de lo que no es suyo. ¿Ya? Dominio de todo. Quiere dominarlo todo. Eso es un kilai. ¿Ya? Entonces al kilai
Tampoco se le va a decir Shoah. Y Shoah es un sinónimo de Nadiv. O sea, tiene que ver con dar. Significa dadivoso, Shoah. Lo mismo, al Kilai no se le va a decir Shoah. ¿Sí? Está hablando de algo muy similar a Naval y Nadiv. ¿Ya? El Naval que es aprovechador no va a ser llamado voluntarioso. Y el que está totalmente queriéndose aprovechar y siendo gobernador de nuestras vidas, no se le va a decir dadivoso tampoco. ¿Ya? Primeramente es a Satán, ¿ya? Y luego todas las personas que son llevadas por medio de este Ruach Tum'ah, este ánimo de impureza de este mundo, que distorsiona las cosas y que a su vez se mueve siempre a través de los intereses, ¿sí? Siempre hay un interés, siempre el resguardo de la propia vida vale más que el ayudar al otro, ¿sí? Por eso, fíjense qué dice después, porque el Naval Nevalá hablará. Naval Nevalá yedaber. ¿Ya? El naval, o sea, el aprovechador, el corrupto, siempre va a hablar Nevalá. Y la Nevalá es justamente la corrupción, el aprovecharse. La palabra Nevalá aparece por primera vez como en el asunto de Siquem con Dina, cuando Dina es abusada por Siquem, aparece esta palabra. Los hermanos de Dina, los hijos de Israel, dicen que han hecho Nebalá con su hermana. ¿Ya? O sea que lo que hizo Siquem es aprovecharse de Dina. Él fue un naval, fue un aprovechador. Le dio para después tomar su vida para él. Él fue un aprovechador. Él quiso solamente sus intereses y pasiones desordenadas con Dina. No quería amarla. Es más, no aparece nunca la palabra amor ahí, sino que su persona se había atado a Dina, dice. Su nefesh se había atado a Dina. ¿Sí? O sea que era un asunto totalmente emocional y humano, ¿ya? En el asunto de pasiones y deseos carnales, ¿sí? Eso es un aspecto de la Nevala, pero puede darse en todos los casos, ¿no? Y el naval siempre va a estar hablando, y hablando entiéndase también haciendo, porque del corazón habla la boca, o sea, el corazón no solamente habla, sino que también hace, y si lo que sale de la boca sale del corazón, también la mano lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, Yedaber hablará y también hará, y su corazón, por eso dice, su corazón siempre estará haciendo, Beliboya hace Aben, y su corazón siempre estará haciendo Aben. Y esto es lo que traducen iniquidad, que no está mal, no está bien, está mal. Y Aben significa, en vez de iniquidad, significa vacío, vacuidad, Aben. Es lo que traducen en el griego como anomía, lo que es sin Torah. ¿Ya? O sea, su mente, su corazón estará totalmente en contra de la Torah. Estará haciendo lo anti-Torah, la anomía, que a su vez es vacío, vacuidad. Aben viene de ahí, ¿ya? De vacío. O sea que la Torah, que es la plenitud, lo contrario es el vacío. Lo anti-Torah, ¿qué significa? Vacío. No hay nada. Dice, la azot honef, para hacer corrupción. Esta es la palabra que le decía Yeshua a los fariseos. Honef, hipócrita, que es corrupto, ¿no? Para hacer corrupción y para hablar a Elohim Toah, o sea, para hablar a Adonai error, o sea que a su vez también supuestamente ellos piensan que sirven a Adonai, pero lo único que le hablan a Adonai es errado. Es como cuando uno hace una oración mal hablada, mal dicha o con eh, una mala intención y no por la voluntad divina, ¿no? Va a hablarle a Adonai solamente Toah, un error. Y dice que también quiere vaciar, Leharik, quiere vaciar la garganta del hambriento y
y la bebida del sediento le va a hacer faltar. O sea que no van a estar alimentando al hambriento ni dándole aguas de vida, de Palgei Maim, al sediento, sino que estarán haciendo todo lo contrario. ¿Sí? Y sabemos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, pero a su vez sí lo es porque es espiritual, ¿no? A eso se refiere. Sigamos, el 7. Dice, y los instrumentos, eh, no, perdón, dice de Kelai, Kelav, es como un juego de palabras, y el bribón, vamos a decirle, el que se quiere llevar todo, sus instrumentos son malos, son defectuosos, ¿ya? Y dice que él está todo el tiempo queriendo Zimot, planes malvados. ¿Ya? Todo el tiempo está Yaat aconsejando planes malvados. Lejabel Anavim Beimreit Sheker, para atar o para capturar con sogas, con cuerdas, a los afligidos con dichos de mentira, o sea, anti-Torah. Y con la palabra o también se puede traducir Ubedaber Evion Mishpat, que todo esto lo va a estar haciendo, va a estar hablando dichos de mentira cuando el Evión hable Mishpat. ¿Ya? O sea que mientras el Evión, el necesitado, estaría hablando Mishpat, o sea, el proceso legal de la Torah, él iba a estar hablando mentira. Totalmente contrario, ¿no? El 8 dice, pero el Nadiv, o sea, Yeshua HaMashiach, el voluntarioso y todos los que le seguimos, que somos Nedivei Amo, los Nedivim de su pueblo, o sea, los voluntariosos de su pueblo, Nedivot Ya'at, el Nadiv, voluntariedades, aconsejará, o sea, direccionará siempre hacia eso. ¿Sí? El consejo es la dirección. El tomar una decisión, él toma una decisión para ir en pos de eso, ¿ya? En pos del consejo, en pos de la nedavá, de la voluntariedad. O sea que el reino de los cielos se basa y se fundamenta en la voluntariedad. Hablando de la dádiva, hablando del ser bondadosos, ¿no? Que no refrenemos nuestra mano de dar al necesitado, no solamente en lo económico ni en lo material, sino en lo espiritual. Dice, Vehu al Nedivot Yakum. Y él, o sea, Yeshua HaMashiach y todos los que le seguimos, sobre las Nedivot nos mantendremos en pie. Bueno, acá está en singular. Sobre las Nedivot se mantendrá en pie. Yakum. Estará parado, mantenido de pie sobre las Nedivot. ¿Ya? Al Nedivot. Sobre las voluntariedades. Que lo repito, las Nedivot son como los canales de agua, ¿ya? Son las dádivas de Adonai, ¿sí? Son los dones del Ruach HaKodesh. Es como cuando dice, ¿no? Vehayaket Shatul al Palgei Maim, o sea, será como árbol plantado sobre canales de aguas. Acá dice que él, que es el Nadiv, o sea, el árbol plantado, iba a estar aconsejando sobre Nedivot. O sea que las Nedivot son los canales de agua. ¿Ya? Acá dice al Nedivot es igual a al Palgei Mai. El mismo árbol que está sobre las corrientes de aguas es el Nadiv que está sobre las Nedivot. ¿Sí? Para que se entienda mejor. El árbol, que es el árbol de la vida, y Yeshua HaMashiach está gobernando los corrientes, los canales de aguas, que son las doctrinas que están derivadas de la Torah. Es lo mismo decir que Él es el voluntarioso que nos enseña su Torah porque Él es el que está sobre ella. O sea, sobre las Nedivot, sobre los dones de su Ruach HaKodesh. Él da, Él se entrega, Él da la Torah y Él está de pie en ello. Ese es el resumen tan hermoso y perfecto del reino de los cielos según Isaías 32, 1 al 8. Es una estructura tan hermosa de cómo se describe al reino de los cielos y su rey y sus súbditos, o sea, nosotros, su pueblo, como un pueblo de
nedivim, o sea, de voluntariosos, y estamos hablando, como digo, de dar la Torá, de dar Ruach HaKodesh, de dar lo que hemos recibido, de ayudarnos los unos a los otros, de darnos la mano, de acompañarnos, de fortalecernos, de restaurarnos, consolarnos, apoyarnos, reprendernos, disciplinarnos, todo. Porque tzedek, tzedek tirdof. En la rectitud, el caminar rectamente, perseguirás. Eso es el resumen del reino de los cielos según Isaías 32, 1 al 8. La semana que viene vamos a estar eh, leyendo los versículos 9 al 20, donde se va a ver algo muy interesante acerca de cómo Israel es llamado como mujeres. Y eso ya lo vamos a estar viendo la semana que viene. Que Adonai los bendiga, amados hermanos. Espero que haya sido de edificación este tiempo de aprendizaje. Muy, muy tremendo, hermoso, como Isaías nos habla acerca de Mashiach y cómo lo podemos ver con el favor de Elohim. Que Elohim esté con todos ustedes. Shalom a todos.